golpe de estado que provocó el inicio de la independencia de México. Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos de uno de los acontecimientos políticos más importantes de nuestra historia y del que poco se habla en las escuelas. Su importancia es tal que sirvió de base para las conspiraciones que provocaron el inicio de la lucha de la independencia de México en 1810. Durante años se ha creído que todo comenzó con un cura repicando las campanas en Dolores, Guanajuato. Sin embargo, no se habla el por qué empezó todo esto. Y es por eso que el día de hoy te hablaremos de un pasaje casi olvidado de nuestra historia, el golpe de estado del 15 de septiembre de 1808, una fecha importante que causó una herida al virreinato, la cual nunca logró cicatrizar. Pero ¿quieres saber por qué es tan importante esta fecha? Pues quédate atento que aquí te lo diremos. Para la elaboración de este video nos basamos en el libro El Virrey Iturrigaray y el Ayuntamiento de México en 1808, del autor Miguel Ángel Fernández Delgado. El artículo El golpe de estado de 1808 de Virginia Guedea. La publicación La Nueva España en la crisis de 1808 del investigador Óscar Cruz Barney. El artículo José de Iturrigaray, un atisbo de insurgente, de Virginia Bautista. Así como el artículo Todo empezó el 15 de septiembre de 1808 de Francisco José Amparán. Así que una vez aclarado lo anterior, ponte cómodo llegar a la botana que aquí comenzamos. Número 1. La crisis en España de 1808. Si no entendemos la crisis de 1808, lo que 2 años después ocurriría en Querétaro y Dolores sencillamente no tendría ni pies ni cabeza. Esta crisis fue factor clave para los movimientos de independencia que abrazarían a la América española. Es por ello que es importante entender qué pasó por esas fechas de este lado y de aquel del charco. Pues bien, en 1808 el dominio de Napoleón sobre Europa era casi total. Solo la Gran Bretaña se le ponía al brinco, pues básicamente al ser una isla podía darle mejor batalla a los grandes ejércitos franceses, y porque desde octubre de 1805, tras la batalla de Trafalgar, el chaparrón francés perdió su flota marina, por lo que no tenía ni una trajinera Xochimilca con que intentar invadir a los británicos. Para asfixiar a sus rivales de la isla, Napoleón decretó el llamado Sistema Continental, el cual básicamente consistía en chin al que comerse con los ingleses. En teoría, los puertos de toda Europa tenían prohibido comprar o vender productos británicos. En la práctica, el contrabando se realizaba por todos lados, especialmente en España y Portugal. El mentado sistema continental no sirvió de nada. Los británicos se hacían más ricos por el contrabando que cuando podían comercializar sin limitaciones. Para poner orden, en 1807 Napoleón hizo que España firmara el Tratado Fontainebleau, que permitía el ingreso de soldados franceses a la península para ejecutar el mentado sistema continental. Los españoles vieron en aquella política la última infamia de la corte del inepto Carlos IV y lo obligaron a entregarle la corona a su hijo, quien recibiría el título de Fernando VII. Pero poco les duró el gusto, pues meses después Napoleón cambió los planes y mandó llamar tanto a Carlos como a Fernando a la ciudad de Bayona, donde los hizo renunciar a sus títulos de reyes, encarceló a Fernando VII e impuso como rey de España a su propio hermano, José Bonaparte, mejor conocido como Pepe Botellas, por aquello de que le gustaban las bebidas espirituosas de la madre patria. Número 2. El desorden que provocó en España y las colonias americanas. Cuando circuló el rumor de que los franceses habían quitado del trono a las familias reales, los españoles se pusieron en pie de lucha. Las repercusiones no tardaron. En toda España empezó la batalla contra las tropas de ocupación. Y como no había rey legítimo, para administrar el territorio liberado se formaron juntas de gobierno o cortes regionales, que por primera vez en la historia asumieron la soberanía a nombre de la nación, dado que el rey estaba prisionero. España inició su lucha de independencia en la primavera de 1808. Sí, repito, España estaba liberando su propia independencia cuando estalló la rebelión de Hidalgo en 1810.
Pero regresando a este lado del charco, las cosas no eran menos alarmantes. La ausencia del rey de España dejó a todos como pollos sin cabeza, sin saber para dónde ir o qué hacer. No debemos olvidar que el virrey era simplemente un apoderado legal del rey y solo podía hacer lo que el rey le ordenaba, por lo que no podía tomar decisiones como él quisiera. Pero más confusión causó cuando al tiempo empezaron a llegar las cortes regionales de España a querer imponer su voluntad. Primero fue la Corte Regional de Sevilla, y justo cuando se le iba a otorgar el reconocimiento, llegó un representante de la Junta Regional de Oviedo también a exigir tal reconocimiento. Esto dejó pasmadas a las autoridades de la Nueva España, que no lograban entender lo que estaba pasando, pues la resistencia española no se hallaba coordinada y era difícil establecer alianzas con otras potencias debido a que ninguna junta tenía el reconocimiento de las demás. Ante esto, en la Nueva España se optó por no darle reconocimiento a ninguna corte que viniera de la península ibérica. Número 3. El papel que jugó el virrey José de Iturrigaray. El virrey José de Iturrigaray se puede considerar como uno de los precursores de la independencia de México. Sin embargo, en el pecado llevó la penitencia. El escritor Eugenio Aguirre refiere sobre este virrey. Se hablaba de que era proclive a meterle la uña al presupuesto y que veía más por sí mismo que por la corona española, que no era honesto, pero me parece un personaje que seguramente vio con simpatía la lucha independentista de Allende y Aldama. Y no se equivocaba, pues como narra Fernando Benítez en su libro El peso de la noche, Nueva España, de la Edad de Plata a la Edad de Fuego, Iturrigaray fue tan rapaz como sus antecesores. Con el pretexto de que no tenía tiempo para hacerse vestiduras apropiadas, en España se le dio autorización para traer telas exentas de impuestos debido a su cargo, de manera que apenas desembarcando en Veracruz se apresuró a venderlas en cerca de 150,000 pesos. También le tocó implementar los vales reales, que era un sistema de préstamo que impuso la corona española para hacer frente a la crisis económica que se vivía al otro lado del charco. Este sistema fue desastroso y llevó a la bancarrota a muchos habitantes, y por si fuera poco, se echó a los comerciantes encima al cobrar un nuevo impuesto sobre la venta de carnes y el aguardiente de caña. Pero la etapa más destacada del virrey se dio a mediados de 1808, cuando el Cabildo de la Ciudad de México, compuesto por criollos, tuvo una especie de conspiración previa a la de 1810. Número 4. La conspiración de los criollos. Al llegar tan alarmantes noticias a Nueva España de lo que estaba pasando del otro lado del charco, los distintos grupos políticos trataron de aprovechar la situación. Por un lado estaban los miembros del ayuntamiento de la capital novohispana, el cual estaba conformado por criollos, es decir, hijos de españoles nacidos en el Nuevo Mundo. Y por otro lado estaba la Real Audiencia, conformada por españoles peninsulares. Ambos grupos expresaron opiniones encontradas sobre la legitimidad de crear órganos de gobierno autónomos a la corona española. Los primeros consideraban necesario crear una junta con notables novohispanos, al igual que lo hicieron las provincias de la península. Los segundos, por el contrario, consideraban que Nueva España continuaba siendo una colonia y por lo tanto debía seguir subordinándose a las decisiones que se tomaban del otro lado del Atlántico. El virrey José de Iturrigaray pronto simpatizó con la causa criolla, principalmente por dos razones. La primera es que estaba más desprestigiado que el PRI, ya que tenía fama de corrupto y nepotista, y era mal visto por todos en el virreinato. La segunda es que en el puesto de virrey prácticamente no tenía facultades, y esta era la oportunidad perfecta para hacerse del poder de la Nueva España. Los criollos pensaron que por fin, luego de siglos de esperar la oportunidad, iban a hacerse del control de la tierra en que había nacido, proclamando su autonomía mientras se normalizaba la situación. Número 5. El debate entre criollos y peninsulares. Los peninsulares poderosos vieron en aquella intentona una amenaza a sus privilegios, fueros y monopolios. Un gobierno autónomo criollo seguramente acabaría con ellos. Es por eso que se defendieron como gato patas para arriba para no soltar el poder. Francisco Primo de Verdad y Ramos, síndico y procurador del ayuntamiento, propuso en la sesión del 14 de agosto la creación de la Junta de México, organismo de gobierno que se encargase de dirigir la administración pública durante la ausencia de Fernando VII del trono español. Primo de Verdad fue apoyado por Juan Francisco Azcárate y Lezama,
otro regidor de la capital. Ambos sostenían sus argumentos en las obras de los pensadores ilustrados del siglo XVIII, en especial Montesquieu y su trabajo El espíritu de las leyendas, donde afirmaba que la soberanía ha de residir en el pueblo. Las ideas liberales de Primo de Verdad y Azcárate fueron inmediatamente rechazadas por la mayoría de los presentes en aquella sesión de cabildo. El inquisidor Bernardo Prado y Ovejero argumentaba que las ideas de la soberanía popular por encima del derecho divino concedido a los reyes eran contrarias a las enseñanzas de la Iglesia Católica y tachó como hereje a Primo de Verdad. A principios de septiembre, un grupo encabezado por los oidores Guillermo Aguirre y Viana y Pedro Cantaní comenzó a difundir entre los más conservadores el rumor de que Iturrigaray desobedecería al gobierno español y se proclamaría rey de Nueva España, apoyado por los criollos ilustrados. Y así fue como empezó a organizar el grupo Los Patriotas de Fernando VII, al servicio del rey en turno y que pretendía derrocar a Iturrigaray y acabar con sus partidarios. Número 6. El golpe de estado para derrocar a Iturrigaray. Los peninsulares buscaron a quien le encargarían la misión de llevar a cabo su plan. Sabían que debían actuar con rapidez. El elegido fue el poderoso hacendado Gabriel de Yermo, quien aceptó la oferta casi de inmediato. El arzobispo y la audiencia estaban al tanto, pero se mantuvieron al margen. Sabían que de fracasar el golpe, el partido criollo podría alcanzar un respaldo que sería muy difícil contener y ellos perderían sus privilegios. Yermo pidió expresamente a los demás conjurados que no hubiera pérdidas de vidas. El golpe se daría en una sola noche, la del 14 de septiembre. Pero la demora en el soborno o en convencer a los guardias que cuidaban al virrey para que no lo defendieran, los obligó a recorrer la fecha para un día después. Al volver del teatro en compañía del virrey, su esposa trató de llamarle la atención sobre la cantidad de gente que vio reunida en la Plaza Mayor. Eran parte de las cerca de 500 personas que apoyarían a Yermo para llevar a término su plan, pero Iturrigaray le pidió que los ignorara y se fueran a dormir. Hacia la medianoche del 15 de septiembre, la maniobra comenzó. Un grupo de conjurados entró sin problema al palacio. La única resistencia provino de 2 guardias de la cárcel de corte que no estaban enterados de lo que se tramaba. En el breve intercambio de disparos, causaron que un granadero perdiera la vida, el cual fue la única víctima en el asalto. Un grupo entró por la fuerza a las habitaciones interiores del virrey, al que sorprendieron todavía durmiendo. Obligado a despertar, preguntó qué sucedía y en respuesta se le pidió darse por preso. Entonces le entregaron su ropa y lo obligaron a vestirse y a entregar las llaves de sus archivos. Los informes señalan que se le encontró mucho dinero en efectivo y joyas. Luego se le explicó que era arrestado por orden del rey como traidor a la religión, al país y al soberano. Lo mismo que a Iturrigaray sucedió a sus 2 hijos mayores, a la esposa del virrey que dormía en habitación separada en compañía de su hija y del menor de sus hijos también se le despertó en forma abrupta. Tan aprisa como se vistió quiso saber qué había ocurrido con su esposo, pero sin dar importancia a su inquietud, la introdujeron en una silla de manos y la condujeron en unión de sus 2 hijos al cercano convento de monjas de San Bernardo. Después de las 3 de la mañana, Iturrigaray fue llevado en coche en compañía de sus 2 hijos mayores al edificio de la Inquisición, acompañado por el alcalde Juan Collado. Entre las 2 y las 4 de la madrugada del 16 de septiembre, otros grupos entraron por la fuerza a los domicilios de los regidores Azcárate y Primo de Verdad, del canónigo José Mariano Beristain, el fraile Talamantes, el secretario Rafael Ortega y otros sospechosos de tener amistad con el virrey. El único que logró salvar el arresto, porque escapó saltando a una casa vecina, fue el coronel Ignacio Obregón. El plan consistía en acusarlos de conspirar en favor de la independencia de la Nueva España para así involucrar en calidad de cómplice a Iturrigaray. Número 7. La justificación del golpe de estado y el destino de los detenidos. Al despertar esa mañana, los capitalinos fueron los primeros en enterarse por una proclama que el pueblo había destituido y arrestado a Iturrigaray y que ya tenían nuevo virrey,
por razones de utilidad y conveniencia general. En ningún momento se asumieron como autores de lo sucedido los españoles peninsulares y prefirieron difundir la idea de que había sido un movimiento del pueblo quien había organizado el golpe de estado y que había nombrado al nuevo virrey Pedro Garibay, que a sus 79 años no podía controlar ni su vejiga, mucho menos al virreinato más extenso, poblado y rico de América, por lo que evidentemente se causó una ruptura entre peninsulares y criollos que ya no volvió a cicatrizar. En cuanto a los detenidos, el exvirrey Iturrigaray se le envió a España para que lo juzgasen. Fue encontrado inocente en 1810, aunque se inició un nuevo juicio que duró más allá del tiempo que estuvo vivo. En este otro, se le halló culpable en su sentencia póstuma, la cual fue dictada el 17 de febrero de 1819 y en la que se le condenó a pagar 384,241 pesos por diferentes desfalcos. De los otros presos, el fraile Talamantes perdió la vida en las mazmorras de San Juan de Ulúa, Veracruz, donde fue llevado para trasladarlo a España a cumplir su sentencia. Ahí se contagió de vómito negro o fiebre amarilla. El regidor Azcárate estuvo preso en la cárcel del arzobispado, donde al poco tiempo un ataque de epilepsia lo colocó en un delicado estado de salud, por lo que se decidió trasladarlo al convento betlemita y luego se le concedió el arresto domiciliario. Pero quien tuvo un final más misterioso fue el ilustre abogado Primo de Verdad, el síndico del ayuntamiento y quien tuvo un discurso más fuerte a favor de la autonomía de la Nueva España, pues estando en prisión el 4 de octubre, irónicamente el día de su santo, fue hallado sin vida, persistiendo hasta el día de hoy la idea de que fue envenenado. Aquello enfureció a muchos criollos que pensaron que si no los habían dejado hacerse del poder por las buenas, ahora lo harían por las malas. La mayor parte del resto de los prisioneros quedó en libertad por falta de pruebas. Número 8. Las consecuencias del golpe de estado. Los historiadores, sin importar su filiación insurgente o realista, condenaron este golpe de estado. Carlos María de Bustamante escribió: "Desde aquel momento y por tan escandalosa agresión, quedaron rotos para siempre los lazos de amor que habían unido a los españoles con los americanos". Lucas Alamán, que siempre quiso corregir a Bustamante, en este punto coincidió al afirmar: "Aumentaron pues con este golpe las rivalidades, recrecieron los odios y se multiplicaron los conatos de revolución que terminaron en una abierta y desastrosa lucha". Pero el testimonio más fuerte fue el de Pedro Catani, quien aseguró que ya una vez iniciados los movimientos independentistas, que todos los males actuales de la América nacen de aquel mal ejemplo de los españoles. Palabras muy ciertas, pues el capitán Ignacio Allende, uno de los generales más importantes del cura Miguel Hidalgo, quería mucho al virrey Iturrigaray, pues le había dado importantes reconocimientos. Otros soldados y capitanes que le fueron fieles al virrey depuesto pertenecían a los regimientos de infantería de Valladolid y Celaya, así como al regimiento de dragones de la Reina, donde podemos reconocer a Joaquín Arias, Juan Aldama y Mariano Abasolo. Por eso no sorprende que más tarde estos mismos nombres fueran los que protagonizaran las conspiraciones de 1809 y 1810. A estos golpistas era a quien se refería Miguel Hidalgo en su grito alusivo al mal gobierno. Muchas gracias Nopalbrothers y Nopal Sisters por ver nuestro video, y como siempre la opinión más importante es la tuya, por lo que te pedimos que nos dejes en los comentarios si crees que se les debería considerar como héroes de la patria a estos personajes que sufrieron el golpe de estado. Estaremos muy atentos para leer lo que nos escribas. No olvides seguirme en mis redes sociales como Twitter e Instagram. Sobre todo, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos. Estamos muy cerca de llegar a los 500,000 suscriptores. Por favor, ayúdanos. Tu ayuda es muy importante porque nos permite crecer y llegar a un mayor número de personas. Te esperamos en nuestro siguiente video. Nos vemos, hasta la próxima. El otro 2 de octubre que fue borrado de la historia de México.
Bienvenidos Nopal Brothers y Nopal Sisters a este nuevo video del Nopal Time Stops. Mi nombre es Marvin Lara y hoy te hablaremos del otro 2 de octubre que sí se olvidó. Un capítulo oscuro de la historia de nuestro país que se han encargado de ocultar. Otra fecha que estuvo marcada por un movimiento de estudiantes al que el gobierno mandó callar. Pero ¿quieres saber exactamente qué fue lo que pasó? Pues quédate que aquí te lo diremos. Para la elaboración de este video nos basamos en el artículo titulado